Asistir a los pobres es parte del llamado de todo cristiano. El día de hoy en la clase de grupos pequeños vamos a aprender 4 razones del por qué la pobreza y vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios del por qué la gente llega a la pobreza. Bienvenidos a la semana 4 de la serie La Iglesia, la Esperanza del Mundo. En algunos años vamos a mirar hacia atrás y vamos a ver esta serie de la Iglesia, la Esperanza del Mundo como la que cambió la historia de nuestra iglesia. Nos estamos preparando para enfrentar grandes problemas, porque tú y yo queremos ser las manos y los pies de Jesús. ¿Qué es el plan de paz? El plan de paz es gente ordinaria, llenos del poder de Dios, haciendo una diferencia juntos, donde quiera que estén. El plan de paz es para gente común y corriente, para gente que no somos celebridades, que no tenemos miles y cientos de seguidores, simplemente personas que estamos llenos del poder de Dios. Y porque estamos llenos del poder de Dios, hacemos cosas extraordinarias. Donde quiera que estemos, lo hacemos juntos. Porque el plan de paz no se puede llevar a cabo a menos que nosotros estemos envueltos con otras personas, conectados con otras personas. Así es que para todos ustedes que están en grupos de casa, están haciendo lo correcto y les felicito. Sigan adelante, tenemos muchas más cosas que nosotros tenemos que aprender. El plan de paz es importante porque nosotros miramos 5 problemas globales. Uno es el vacío espiritual. El vacío espiritual es un gran problema donde billones de personas están sufriendo. El liderazgo egocéntrico. Hay muchos líderes corruptos, egocéntricos, egoístas, sentados en lugares de posición tomando todo el poder. La pobreza es el tercer gran problema. Hoy en esta serie, en esta enseñanza, hablaré acerca de la pobreza. Cuarto, acerca de las enfermedades. Las enfermedades es otro gigante mundial. Y por último, el analfabetismo. Nos damos cuenta que no hay un solo gobierno, no hay una sola organización tan grande como para hacer frente a estos 5 problemas mundiales. No la hay. No existe un gobierno tan grande. Por más que los gobiernos y las organizaciones han dado recursos y dinero, simplemente las cosas no mejoran. El pobre sigue pobre. Las enfermedades no mejoran. Los líderes corruptos continúan ahí. Este es un gran problema. Estos problemas no afectan a millones de personas, sino a billones de personas. ¿Cuál es la respuesta de Dios a estos 5 grandes problemas? Sin lugar a dudas, estoy convencido de que es la iglesia de Jesús la única capaz, por el tamaño, por la capacidad de resolver estos 5 problemas, estos 5 gigantes mundiales. Por lo menos se dicen las estadísticas que hay 1 de cada 3 personas en este planeta Tierra que se declaran seguidores de Cristo. Cuando habla acerca de lo grande de la iglesia, estoy hablando acerca de las estadísticas que nos han mostrado de todas las religiones que dicen o proclaman a Jesús como el Dios, el Salvador, seguidores de Cristo. Estos cristianos están prácticamente por todo el mundo, en todos los rincones del planeta Tierra. Y si logramos movilizar a más personas, entonces podremos hacer frente a estos grandes gigantes. El plan de paz es un plan que conlleva 5 áreas. Vamos a plantar iglesias porque vamos a ir en contra de ese gigante espiritual, de ese vacío espiritual. Vamos a equipar líderes siervos porque estamos cansados de líderes egocéntricos y queremos cambiar eso. Vamos a asistir a los pobres porque la pobreza es un gran problema. Vamos a cuidar a los enfermos porque las enfermedades se siguen propagando. Y vamos a educar a la nueva generación. Entonces, el día de hoy, en esta serie, en esta enseñanza, quiero hablar acerca del tercer gran gigante global. Hablemos un poquito de la pobreza. Y por favor, no te desconectes, no te distraigas. Ahora es muy importante lo que vamos a estar hablando. La mitad del mundo, yo les he estado comentando que la mitad del mundo, es decir, alrededor de 3 billones de personas, viven con $2 al día o menos. La Organización Mundial, el Banco Mundial, define la pobreza, ellos dicen pobreza extrema, y por ahí ellos calculan que hay cerca del billón de personas que son gente que vive con $1.90 al día. Pero ellos dicen, esa es la pobreza extrema.
Es decir, que hay personas que viven con $2 al día y que no están categorizados dentro de la forma en como lo hace el Banco Mundial. No lo hace, porque la pobreza es muy compleja. Cuando hablamos de pobreza, por ejemplo, el Banco Mundial dice que una persona en extrema pobreza es aquel que vive con $1.90 al día. En Estados Unidos, por ejemplo, un pobre es aquel que vive con $35 al día. Obviamente, entre $1.90 y $35 al día es muy diferente la línea, es muy diferente. En Estados Unidos, entonces, el rico, el pobre, con $35 al día, es más rico que cualquier otra persona pobre en el mundo. Por eso es que la pobreza es muy compleja en muchos aspectos. Pero de que existen los pobres en este mundo, existen los pobres y por lo menos afecta a la mitad de la población en todo el mundo. Inclusive se dice que los cambios climáticos en los próximos años van a hacer que más personas, van a empujar a más personas. Se calcula que entre 68 millones y 132 millones de personas llegarán a la pobreza por los cambios climáticos. En los próximos años la pobreza no se mira que va a mejorar. Ellos dicen que solamente con la pandemia del COVID empujó o provocó la pobreza alrededor de 100 millones de personas que se están añadiendo a la pobreza y a los números en cuanto a la pobreza. La pobreza es compleja en todos los aspectos. Tenemos gente muy pobre, tenemos gente porque los cambios climáticos están llegando a la pobreza y el COVID ocasionó que más personas llegaran a la pobreza. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Mira la escritura, Proverbios 29, versículo 7. Los justos se preocupan por los derechos del pobre, al perverso no le importa en absoluto. En este versículo nosotros miramos que en este pasaje Dios establece que hay dos tipos de personas, el justo y el perverso. El justo es aquel que se preocupa por los pobres. El perverso es el que decide voltear su atención a otro lado y dice, yo no quiero saber nada acerca de los pobres. Muchas veces cuando escuchamos estadísticas de la pobreza, cuando miramos a una gente pobre en la calle, cuando miramos imágenes de pobreza en la televisión, tal vez nos hace sentir incómodos, pero no incómodos al punto de hacer algo por esos pobres. Algunos de nosotros nos hemos vuelto tan indiferentes que preferimos entonces cambiar el canal y no mirar esas imágenes tan perturbadoras, como si quisiéramos esconder la realidad de lo que el mundo está viviendo. Amada familia, Dios dice, o somos justos y nos preocupamos por los pobres, o somos perversos e ignoramos la pobreza. ¿Cuáles son las causas de la pobreza? ¿Cuál es la causa del por qué una gente es pobre? El gran problema, sobre todo en los Estados Unidos, es el siguiente, que muchas de las personas piensan, estas personas están pobres, esas personas viven sin casa porque ellos quieren vivir sin casa, ellos están pobres porque ha sido su elección. Y hay veces es muy fácil hablar cuando la vida ha sido fácil para nosotros. Job capítulo 12, versículo 5. El que está bien económicamente se burla de los que sufren. Dice, al caído hay que caerle. Eso significa que muchas personas simplemente dicen, están pobres porque quieren. Simplemente están pobres porque esa ha sido su elección. La palabra de Dios no nos dice eso. De hecho, nos da algunas causas de la pobreza. Para Dios es importante los pobres, son muy importantes. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que son muy importantes? Porque por lo menos en la Biblia nos encontramos alrededor de 2000 referencias acerca de la pobreza. El día de hoy voy a leer algunos versos que tal vez para algunos de nosotros lo hemos leído, pero lo hemos pasado desapercibido. Es importante entonces que el día de hoy nos detengamos y consideremos lo que la palabra de Dios dice acerca de la pobreza.
¿Por qué, según la Biblia, algunas personas llegan a la pobreza? Bueno, según la Biblia, la pobreza es causada por dos razones. Puede ser que la gente llegó a la pobreza por su propia decisión. Es decir, ellos tomaron malas decisiones. Esa es una razón del por qué la gente llega a la pobreza. Y ahorita te voy a dar algunos ejemplos bíblicos. También la otra razón del por qué la gente llega a la pobreza, según la palabra de Dios, es por las circunstancias. Las circunstancias significa cosas que las personas no controlan, pero que los hace llegar a la pobreza. Entonces, según la Biblia, aunque la pobreza es compleja, según la palabra de Dios tenemos al pobre por decisión y al pobre por circunstancias. Vamos a leer algunas escrituras. Proverbios capítulo 10, versículo 4. Los perezosos pronto se empobrecen. Mira aquí, esta es una decisión, ¿verdad? Los perezosos pronto se empobrecen. Los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. Proverbios 21:5. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Aquellas personas que piensan hacerse ricos rápidamente, aquellos que se van a Las Vegas a jugar y piensan voy a poner mi dinero y mi cheque y rápido me voy a hacer rico. Aquellos que se meten en negocios donde les prometen van a ganar pronto mucho dinero. Proverbios 17:18. Hay que ser muy tonto para salir fiador de otros. ¿Por qué pagar deudas ajenas? ¿Por qué pagar deudas ajenas? En estos pasajes estamos leyendo algunas razones del por qué la gente llega a la pobreza. Y en todos estos versos que acabo de leer es la propia decisión. La gente se empobrece porque sale fiador de alguien, le firma por alguien y termina pagando la deuda de otra persona. Y el versículo dice, eso es de tontos. Pero honestamente, ¿a cuántos de nosotros nos ha podido tal vez pasar esta situación? Alguien firmó, ayúdame, préstame tu crédito y alguien va a firma por esa persona que se lleva el carro, la casa o lo que sea que le hayan obtenido el préstamo financiero, se va tranquilamente y nos deja a nosotros con las deudas y terminamos en la pobreza, desciende nuestro nivel de vida simplemente porque hicimos algo que no deberíamos de haber hecho. El flojo también, el que no trabaja también llega a la pobreza, es por su propia decisión. Y aquellas personas que toman decisiones rápidas o que buscan enriquecerse rápidamente, muchas veces también terminan en el mismo lugar, en la pobreza. La palabra de Dios nos enseña que hay razones del por qué la gente llega a la pobreza. Déjame enseñarte, no son las únicas, pueden haber más, pero voy a enseñarte las 4 razones más comunes del por qué la gente llega a la pobreza. Recuerda que la Biblia habla acerca de 2 tipos de personas que llegan a la pobreza. El que llega por decisión y el que llega por circunstancias. Miremos, vamos a considerar ambas en ese sentido. 4 razones del por qué la gente llega a la pobreza. La primera es por las catástrofes, huracanes, terremotos, inundaciones, escasez de alimentos, sequías. Todas estas catástrofes naturales empujan literalmente a muchas personas a la pobreza. Llega una tormenta, el agua, la tormenta, el viento se lleva a la casa y con eso se lleva todas las pertenencias de la persona. En un momento la persona pasó de tener una cierta posición en perderlo todo. Y yo quiero animarte a que no solamente pienses cuando hablamos de catástrofes o cuando menciono acerca de huracanes o de terremotos o de inundaciones o de sequías. Yo no quiero que pienses solamente en los Estados Unidos, porque la mayoría de las habitaciones, de las casas en los Estados Unidos, tenemos un seguro. Y el seguro, si algo le pasa a mi casa, me va a recuperar mucho de lo que perdí. Pero esto no pasa en todo el mundo. Por eso hablamos de gigantes globales. Por eso cuando llega un huracán en Honduras, cuando llega un tsunami en el Medio Oriente y se lleva casas y se lleva edificios, la gente pasa de tener una cierta posición a perderlo todo. Porque no tienen los sistemas que en los Estados Unidos tenemos. No pensemos, la persona se puede recuperar. Tenemos que mirar las cosas desde un punto de vista mundial, no solamente en este lugar donde nosotros vivimos. Vamos a leer un verso.
Eclesiastés capítulo 9, versículo 12. La gente nunca puede predecir cuándo vendrán tiempos difíciles. Como los peces en la red o los pájaros en la trampa, la gente, mira esto, la gente queda atrapada por tragedias repentinas. La gente queda atrapada en la pobreza. Puede vivir la persona en un país, empieza una guerra civil y pierde todo. Puede empezar una guerra y pierde todo. Puede contraer una enfermedad, una tragedia que no está en su control y por todos los gastos médicos queda también en la pobreza. Entonces, aquí miramos que las catástrofes son una razón del por qué la gente llega a la pobreza. La segunda razón es la cultura. La cultura deja a millones de personas en la pobreza. Hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, en Corea del Norte, deja a sus habitantes más pobres cada año. El comunismo, el socialismo, nos muestra que es un sistema que ha fracasado rotundamente y ha creado a más personas, ha aventado a más personas a la pobreza. Cuba, Venezuela, son simplemente países en el cual sus gobernantes y por la cultura que ellos viven ahí, cada día viven en más pobreza. Cada vez que tú te encuentres con un dictador en el mundo, vas a encontrar que sus habitantes están en extrema pobreza. La cultura avienta a muchas personas a la pobreza. No solamente la cultura, quiero decirte, hay ciertas religiones en el mundo que no creen en la prosperidad. Si tú naces dentro de estas religiones en el mundo, lo más seguro es que toda tu vida vas a ser pobre. Porque si la religión no cree en la prosperidad, entonces esa persona que nació bajo de esa cultura, bajo de ese régimen, bajo de esa religión, la persona va a vivir pobre. En Estados Unidos, hace muchos años atrás, se permitía la esclavitud y la comunidad afroamericana fueron los más afectados. Esta comunidad afroamericana vivía culturalmente oprimido, vivía bajo de esta opresión tan fuerte y los empujaba a vivir en la pobreza. Esta es una realidad. Algunos años atrás que esto sucedía en los Estados Unidos. E inclusive le pasó lo mismo al pueblo de Israel en la palabra de Dios. Mira la escritura. Deuteronomio capítulo 26 versículos 6 y 7. Cuando los egipcios nos oprimieron y nos humillaron al hacernos sus esclavos, nosotros clamamos al Señor Dios de nuestros antepasados. Él oyó nuestro clamor y vio las privaciones, el trabajo pesado y la opresión que pasábamos. Dios tiene oído para los pobres. Eso es la realidad. En esta escritura, en el pueblo de Israel, junto con los egipcios tenían esclavos a los israelitas y vivían muy pobres los israelitas. Así es que Dios escucha el clamor de los pobres. Por cultura o por religión, la gente puede caer en la pobreza. Tercero, esto es la corrupción. Hay muchos líderes corruptos, muchos líderes que aceptan sobornos, muchos líderes que prefieren le dan la preferencia al que tiene más, muchos líderes que abusan de su autoridad para quitar inclusive las pocas pertenencias que las personas tienen. Es un gran problema. La escritura dice en Proverbios capítulo 30, versículo 14, hay quienes aman tanto el dinero que despojan a los pobres y a los indefensos de este mundo. Les sacan hasta el último centavo y los dejan desnudos en la calle. Este verso habla acerca de la realidad de muchos líderes corruptos que dejan en la calle a muchas personas. Mira este otro verso, Proverbios 13:23. La granja del pobre puede que produzca mucho alimento, pero la injusticia arrasa con todo. Veamos bien este proverbio. La granja del pobre produce mucho alimento. Hay muchas personas en todo el mundo que trabajan en sus tierras, que producen mucho alimento. Pero escúchame, sígueme. Dice la escritura que la injusticia arrasa con todo. ¿Cómo es la gente injusta? Llega una compañía, les compra el café muy barato, lo llevan a otro lugar
y le ganan mucho más a este café. Pero los campesinos, la gente que trabajó la tierra, a ellos les pagan una miseria. Les pagan una miseria. Toman ventaja de estas personas. La granja del pobre produce mucho alimento, pero las injusticias arrasan con todo. Café, arroz, todo tipo de verduras. Hay muchas compañías que salen de ciertos países donde tienen ciertas regulaciones para ayudar y proteger al trabajador, como en los Estados Unidos. Pero hay muchas compañías que prefieren empezar a hacer sus productos en otras partes en el mundo, porque en aquellas otras partes en el mundo no tienen que pagar los mismos salarios, los trabajadores no tienen las mismas libertad y todo lo que nosotros tenemos aquí, la protección que tenemos a los trabajadores, van y explotan al pobre para hacer un producto para vendérselo al rico. Las injusticias arrasan con todo. Tenemos un montón de líderes corruptos en las empresas, en los gobiernos, que empujan a la pobreza a más personas. Cuarta razón, y esta es la desesperanza. Esta existe cuando una familia de generación en generación en generación han sido pobres. El abuelo fue pobre, el padre fue pobre, el hijo es pobre, el hijo del hijo es pobre, y así se va de generación en generación en generación. Ellos han perdido toda esperanza para salir adelante. Lo único que conocen es una vida de pobreza. Ellos no tienen una razón del por qué seguir adelante. Ellos piensan o no conocen otro tipo de vida. Ellos piensan que la vida que ellos están viviendo es la única que existe y van de generación en generación en generación viviendo en pobreza. Cuando a ti y a mí tal vez nos va mal y hemos perdido y nuestro nivel económico ha descendido, empezamos tú y yo a trabajar y a producir con la esperanza de que algún día nos podemos volver a levantar cuando nos caímos económicamente. Bueno, muchas personas en el mundo han experimentado la pobreza de generación en generación en generación, que ni siquiera tienen ya la esperanza de que algún día esas cosas cambien. Ellos han perdido toda la esperanza. Es un estado mental. La pobreza para ellos es una forma de vivir. Mira lo que dice la Escritura. Job capítulo 7, versículo 6. La vida se me escapa con la velocidad del rayo y he perdido toda esperanza. Salmos 88, 4 y 5. Parece que yo no tengo remedio. Hasta hay quienes me dan por muerto. Parezco un cadáver ya enterrado, al que nadie toma en cuenta porque la muerte se lo llevó. Sí, hay muchas personas que ya viven así. Esta es mi vida. Ya no hay razón del por qué trabajar. Ya no hay razón del por qué seguir adelante. La persona dice, soy pobre, nací pobre, voy a vivir pobre, voy a morir pobre. Son estas cuatro causas. Estas cuatro causas, lo que es la catástrofe, la cultura, la corrupción y la desesperanza, son las causas, las principales causas de una persona que cae en la pobreza. Entonces, para ellos, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo podemos responder hacia el pobre? Bueno, déjame decirte, la respuesta de Dios al pobre es la iglesia. Nosotros como iglesia pedimos a Dios, Dios, que tu reino venga. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace tu voluntad en el cielo. ¿Cuál es la voluntad de Dios y por qué pedimos a Dios que el reino de Dios venga? El reino de Dios existe donde Dios es el rey. Si Dios es el rey en mi corazón, el reino de Dios vive en mí. Si Dios es el rey en tu familia, entonces el reino de Dios está en tu familia. Si el reino de Dios está en todas partes donde Dios es el rey. Dios dice, ora para que el reino de Dios descienda. Y así como se hace la voluntad de mi Padre en los cielos, que se haga también en la tierra. Y escúchame, la voluntad de Dios es que la gente pueda prosperar. Dios no quiere que la gente llegue a la pobreza. La respuesta para el pobre en la palabra de Dios es la iglesia.
Nosotros somos la respuesta de Dios. Tenemos el mensaje de Dios. Deberíamos de orar, Señor, que venga tu reino para que se cumpla la voluntad de Dios en esta tierra y los pobres dejen de ser pobres y puedan ellos progresar. Esta es la idea. El domingo pasado ya les compartí 4 razones de qué hacer y cómo tratar con la pobreza de una forma práctica. Se las recuerdo. Tratamos al pobre con dignidad, les ofrecemos al pobre una oportunidad, los defendemos de las injusticias y en equidad y nosotros compartimos con generosidad. Nosotros tenemos en una forma práctica el qué hacer con los pobres. Hay que ayudarles. Yo quiero terminar esta enseñanza diciéndote por qué razón nosotros ayudamos al pobre. Déjame darte 3 razones. Compartí un poquito de esto en la iglesia el domingo, pero déjame darte 3 y voy a terminar con una que es importante. Primero, ayudamos a los pobres porque honramos a Dios. Número 2, ayudamos al pobre porque miramos a Dios en los pobres. Jesús nos enseñó, me vistes pobre y me ayudaste. Me vistes desnudo y me vestiste. Me vistes sediento y me diste un agua. Dios, ¿cuándo te miramos así? Pues cuando lo hicieron con alguno de mis hijos, lo hicieron para mí. En los pobres miramos a Dios. Pero hoy quiero darte una tercera razón y con esta termino. Ayudamos al pobre porque cuando nosotros ayudamos al pobre, hay muchas cosas que nosotros podemos aprender de ellos. Dice la Escritura en Santiago capítulo 2, versículo 5. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino de Dios, el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Santiago argumenta que Dios eligió a los pobres para que sean ricos en fe. Tú y yo tenemos mucho que aprender de los pobres del mundo. ¿Sabes? Estoy pensando, yo no tengo duda de qué voy a comer en un rato. Tengo mi tarjeta de crédito, en mi cartera sé que existe la tarjeta ahí, que ahí está. Tengo dinero en el banco. Y en verdad, no tengo que tener fe para comprarme mi siguiente alimento. No requiero de fe. Sé que va a llegar. Sé que va a llegar también cuando llegue el momento de pagar el préstamo de mi casa, la renta de mi casa. Tendré dinero para hacerlo. No requiere de mucha fe. Tampoco requiere de mucha fe el hecho de que voy a ir a llenar la gasolina el tanque de gasolina de mi carro. Porque sé que tengo finanzas. Pero el pobre requiere de fe para su siguiente alimento, porque no sabe de dónde va a llegar. El pobre requiere de fe para poder tener una vivienda, porque no sabe si la va a tener. Si del pobre podemos aprender mucho. Ellos viven una vida de fe increíble, que digna de admirar. Obviamente no queremos vivir la vida que ellos están viviendo, pero en cuanto a la fe, ellos nos pueden enseñar mucho acerca de cómo vivir una vida literalmente de fe. Caminar literalmente en fe. Creer que en la próxima calle, en el próximo camino me voy a encontrar a alguien, me voy a encontrar algo en donde Dios va a suplir mi alimento. Y no solamente alimento, tal vez el de mi familia que me está esperando en casa. Hambrientos. Sí, estos pobres nos enseñan mucho a nosotros. Por eso no deberíamos de voltear nuestro rostro, ser indiferentes y pensar, bueno, pues que se las arreglen ellos solos. O pues algún gobierno que les ayude, que su gobierno les ayude. O son pobres porque ellos quieren ser pobres. Dios no nos manda a nosotros a preguntar por qué la gente es pobre. Lo que Dios nos manda a hacer es a cuidar del pobre, es alimentar al pobre, es a vestir al pobre, es hacer algo por el pobre. Vamos a crear oportunidades para ellos. No solamente queremos llevarles el pez, hay que enseñarles a pescar. Hay que darles entrenamiento, hay que darles oportunidad. Y cuando se requiera, obviamente, muchos de estos pobres van a salir de la pobreza si nosotros les enseñamos cómo sacar provecho de lo que ellos tienen. Y tal vez tendríamos que inyectar un poquito de recursos, pero un poco de recursos. Porque está comprobado, si tú inyectas millones y millones y millones de dólares en un lugar, está comprobado que eso no funciona. Preguntemos a las Naciones Unidas, preguntemos a los países poderosos cuántos millones
han tirado literalmente en esos países pobres y la gente no sale de la pobreza. No funciona así. Hay que darles oportunidad, hay que darles entrenamiento, hay que darles finanzas, pero también hay que enseñarles a ellos cómo poder tener ese mercado y poder crear ellos su propia riqueza para que algún día salgan de ese lugar. No volteemos el rostro de los pobres, ni seamos personas insensibles. Miremoslo, ayudémoslo y honremos a Dios con nuestras acciones. Permítanme orar por ustedes. Señor, en este momento te pido que nos ayudes. Así como tú nos has bendecido a nosotros, ayúdanos a bendecir a aquellas personas que lo están necesitando, Señor. Ayúdanos a crear oportunidades para los pobres, entrenamiento para los pobres, un lugar donde ellos puedan salir adelante y, Señor, salir de esa pobreza. No juzgamos a las personas por la situación en la cual ellos se encuentran. Simplemente hacemos el trabajo que tú nos has mandado a hacer a nosotros, que es nosotros poder ayudar a los pobres. Es que nosotros podamos asistir a estos pobres. Señor, gracias por las bendiciones que tú nos has dado a nosotros. No se van a quedar solamente con nosotros, las queremos compartir a otras personas. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Familia, muchas gracias por el tiempo que tomaron para mirar este video. Los espero la próxima semana. Yo creo que el tiempo que tienen ustedes ahora para discutir sus preguntas es un gran tiempo para hablar acerca de la pobreza y de los pobres de este mundo. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.